Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 13.549-2024 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 12 de febrero del año 2025. Audiencia pública de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 13.549-2024.tce, recurso de apelación interpuesto por la empresa Rochen Biocare del Perú, SAC, en el marco de la adjudicación simplificada número 005-2024-HBT, efectuada por el Hospital Belén de Trujillo para la contratación de suministro de bienes, suministro de reactivos para gases arteriales, electrolitos y metabolitos con equipo en sesión en uso para el servicio de patología clínica del Hospital Belén de Trujillo. En representación del impugnante formulará informe legal el abogado Alex Martín Guerrero Valverde, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 30947. Asimismo, formulará informe de hechos el señor Martín Delgado Cancha, identificado con documento nacional de identidad número 41747342. En representación del tercero administrado, formulará informe de hechos la señora Vania Lisette Rojas Sánchez, identificada con documento nacional de identidad número 46705450. En representación del tercero administrado, formulará informe legal el abogado Daniel Ugaz Sánchez Moreno, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 18239. Formulará informe de hechos la señora Jacqueline Cecilia Maritza Cortés González, identificada con documento nacional de identidad número 49087633. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 5 de febrero del 2025 mediante publicación en el termazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Buenas tardes con todos. ¿Podrían, por favor, Juan Carlos, proyectar el PPT, por favor? Respecto de la no admisión de la oferta del postor Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC. Respecto de la presentación de información incongruente referida a la acreditación de las características del equipo en sesión de uso ofertado por Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC. Conforme a las bases integradas del proceso, se estableció como un documento de presentación obligatoria para la emisión de la oferta el literal E2 para acreditar las características de los equipos en sesión de uso a través de manual de instrucción de uso, catálogos o brochures y o cartas emitidas por el fabricante y dueño de la marca o compañía a la cual pertenece el fabricante, entre otras lo referido a características. En ese sentido, conforme al requerimiento que abren las bases integradas respecto a las características del equipo en sesión de uso, se requería lo siguiente. Como puede observarse, se requería que el equipo en sesión de uso tenga la capacidad de determinar como mínimo los parámetros señalados, precisándose que se podrá aceptar la medición del SO2% a través del módulo de coximetría, siempre y cuando se obtenga el valor del parámetro. Siguiente, por favor. De la revisión de la oferta, siguiente, por favor. De la revisión de la oferta del postor Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC en el folio 19, se declara que el equipo en sesión de uso ofertado cuenta con los parámetros de coximetría 0,2 HB, HHB, COHB, MetaHB y SO2%, señalándose además que el SO2% es medido a través del módulo de coximetría y obtiene el valor del parámetro. Siguiente, por favor.
Sin embargo, en el folio 26 de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, específicamente en el catálogo, incongruentemente se señala que el equipo cuenta con un menú de pruebas de coximetría para los parámetros 02HB, COHB, MET-HB, THB, HBF y TBIL, no observándose que dentro del menú de pruebas del módulo coximetría se establezca la medición del parámetro de SO2%, como se señala en el folio 19 de su oferta. Asimismo, en el folio 35, en la carta del fabricante, se señala que el equipo tiene capacidad de determinar como mínimo, en el caso de coximetría, 0,2 HB, COHB, MET-HB y SO2%, lo que no condice con el catálogo del equipo en sesión de uso que obra en el folio 26 de su oferta. Siguiente, por favor. En ese sentido, se acredita que en los folios 19, 26 y 35 de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC existe claramente información incongruente que impide de manera objetiva determinar cuál es el real alcance de los parámetros que el equipo ofertado esté en capacidad de determinar como mínimo dentro del módulo de coximetría, con mayor incidencia en el parámetro SO2%, ya que en el folio 19 y 35 se señala que el módulo de coximetría sí procesa SO2% y sin embargo en el folio 26 no se indica en el catálogo que el equipo pueda procesar SO2%, teniendo en cuenta que las ofertas, la responsabilidad de los postores en sus ofertas es presentar información congruente y no ofertas alternativas, correspondería la no admisión de la oferta del postor, que ocupa el segundo lugar en el orden de apelación, por lo que este extremo de nuestro recurso de apelación debe ser declarado fundado. Siguiente, por favor. Respecto a la falta de firma del director técnico del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico en los certificados de análisis que determinan la no admisión de su oferta. Conforme a las bases en el literal E7, se establecía que los postores debíamos presentar copias simples del certificado de análisis del producto terminado y o certificado de conformidad de los reactivos, controles de calidad interno y calibradores emitidos por el fabricante. En virtud de este extremo de las bases administrativas integradas, se estableció de manera clara que dicho certificado de análisis es un informe técnico emitido por el Laboratorio de Control de Calidad del fabricante, suscrito por el químico farmacéutico de la empresa postora, independientemente de que dicho certificado estuviese refrendado por el analista responsable o los profesionales responsables de dicha área. Siguiente, por favor. Cabe indicar que de conformidad con el artículo 59 del reglamento se establece que los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en el idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda. En ese sentido, para que los certificados de análisis presentados por el postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC tengan validez, además de ser presentados en idioma español a través de la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, dichas traducciones debían ser debidamente suscritas por el químico farmacéutico del citado postor. De la revisión de los folios 59, 61 y 65 de la oferta de Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, se puede apreciar con absoluta objetividad que los certificados de análisis que han sido traducidos al idioma español adolecen de la firma del químico farmacéutico del citado postor. Siguiente, por favor. Como puede observarse, las traducciones de los certificados de análisis, que son los documentos que son los requeridos para la admisión de la oferta, no cuentan con la firma del director técnico de la empresa Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC y por ende corresponde la no admisión de su oferta. Siguiente, por favor. Cabe acotar, señores vocales, que ya vuestro tribunal ha establecido de forma clara y precisa que la falta de firma del químico farmacéutico en el certificado de análisis debidamente traducido por no estar en el idioma español determina la no admisión de la oferta y asimismo no es subsanable por ser un requisito esencial el respaldo que debe realizar dicho documento el director técnico, tal como lo estableció la entidad en las bases integradas de forma clara y precisa. Citamos la resolución 0195-2022 de Sala 3, por la cual se declaró no admitida una oferta por la omisión de la firma del director técnico. Siguiente, por favor. Respecto de la no admisión de la oferta del postor IntelliCheck SAC, que es el adjudicatario, que determina revocar la buena prueba indebidamente otorgada. Respecto de la no acreditación de control de calidad interno que determina la no admisión de la oferta de IntelliCheck. En el literal E1 de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, específicamente para el reactivo, se requirió el control de calidad interno, el cual, conforme al requerimiento, determinaba acreditar, entre otras cosas, la frecuencia diaria. Siguiente, por favor. De la revisión integral de la oferta del adjudicatario, solamente se observa lo siguiente del folio 26 de su oferta respecto al control de calidad interno. Como puede observarse,
sin precisar de manera clara y objetiva que se trata de un control de calidad interno, se oferta la característica automática, la cual es automática y personalizable y que ofrece al operador la posibilidad de evaluar 3 niveles por encima de los rangos críticos en intervalos prescritos. Sin embargo, en el citado folio 26 no se hace ninguna referencia a la frecuencia, la cual obligatoriamente, conforme a las especificaciones técnicas, debía ser acreditada como diaria, por lo que el adjudicatario no ha acreditado válida y claramente la frecuencia requerida para el control de calidad interno, no existiendo ninguna precisión y o información en su oferta que determine que la frecuencia de control de calidad sea diaria, por lo que su oferta debió ser declarada no admitida, debiéndose revocar la buena pro indebidamente otorgada. Siguiente, por favor. Respecto de la indebida acreditación de la característica muestra del reactivo ofertado por IntelliCheck que determina la no admisión de la oferta. Una de las características que debía ser acreditada con la documentación técnica exigida en el literal E.1, referida al reactivo, era la muestra, la cual conforme al requerimiento se debía acreditar lo siguiente: muestra, sangre arterial y venosa con heparina, suero para dosaje de electrolitos, sangre total en capilares heparinizados. De la revisión de la oferta del adjudicatario se observa en el folio 24 que se acredita que cuenta con muestra sangre arterial y venosa y sangre total en capilares. Siguiente, por favor. En el folio 25 acredita que esta muestra puede ser usada también con heparina. Sin embargo, respecto de la muestra requerida, suero para dosaje de electrolitos para el reactivo, el adjudicatario en el folio 29 presenta una carta aclaratoria procesamiento de suero firmada por el representante legal del postor, acompañando una carta aclaratoria del fabricante en el folio 30, la cual hace referencia a la información relativa al uso del equipo para muestras de suero, pero no acredita que el reactivo pueda procesar muestras de suero que estas sean para dosaje de electrolitos. Siguiente, por favor. Como puede apreciarse en el folio 30, lo que acredita el fabricante Siemens es que el equipo se puede usar muestras de sangre venosa mixta o total heparinizada, sangre arterial heparinizada, sangre venosa en jeringo, capilares heparinizados, líquido pleural, líquido de diálisis y suero, pero no para electrolitos. Y además, esta carta del fabricante está acreditando especificaciones técnicas del equipo y no del reactivo. Siguiente, por favor. En ese sentido, la carta aclaratoria que ahora en el folio 30 certifica que el equipo en sesión de uso analizador RP500 puede procesar suero, pero no acredita que el reactivo puede procesar muestras de suero para dosaje de electrolitos, por lo cual su oferta debió ser declarada no admitida por no acreditar todas las muestras requeridas para el reactivo. Siguiente, por favor. Respecto de la indebida acreditación de las características procesamiento de datos del equipo en sesión de uso por no presentar carta del fabricante. Dentro de las características que debían ser acreditadas con la documentación técnica establecida en el literal E2 de los documentos de presentación obligatoria para el equipo en sesión de uso, se encontraba el procesamiento de datos, donde se tenían que acreditar diversas características respecto al equipo en sesión de uso. Siguiente, por favor. En ese sentido, los postores debíamos acreditar la característica procesamiento de datos con manual de instrucción de uso, catálogos, brochures y cartas emitidas por el fabricante y dueño de la marca o compañía a la cual pertenece el fabricante, u otros documentos técnicos sustentatorios similares emitidos por el fabricante. Siguiente, por favor, y para culminar, de la revisión de la oferta del adjudicatario, se observa que acredita en los folios 32 y 33 diversas especificaciones técnicas referidas a la característica procesamiento de datos del equipo en sesión de uso. Sin embargo, en el folio 61 acredita otras especificaciones que debían ser por lo menos acreditadas mediante carta del fabricante. Sin embargo, la sustenta a través de una declaración jurada suscrita por el representante legal del propio postor, lo que no se encontraba previsto ni permitido en las bases integradas, por lo cual su oferta debió ser declarada no admitida por no haber acreditado válidamente todas las especificaciones establecidas para el equipo de sesión de uso respecto al procesamiento de datos. Como se puede observar, la Carta 61 acredita 4 características técnicas referidas al procesamiento de datos que han sido suscritas a través de una carta del fabricante del propio postor, lo que no estaba previsto en las bases, por lo que su oferta debió ser declarada no admitida. Con eso culmino. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra a la representante del tercero administrado IntelliCheck SAT. Cuenta señora Rojas con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Ok, voy a compartir pantalla. Buenos días. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días con todos. Procedo entonces con
con nuestra defensa. En el caso, bueno, lo primero que queremos acotar es que no tuvimos acceso a la información del postor Rochenbucher, puesto que no resultó, el postor no fue evaluado, ¿ok? Entonces no tuvimos acceso, el hospital respondió mediante una carta que no puede proporcionarnos esa información, por lo tanto, solo estamos defendiéndonos de los alegatos del postor, mas no pudimos encontrar o revisar alguna observación en su expediente. Ok, en relación al primer cuestionamiento que menciona, que está referido a las especificaciones técnicas, dice que no hacemos referencia a la frecuencia del control de calidad interno de los mismos, lo que debía ser obligatoriamente acreditado. ¿Ok? En este caso, nosotros señalamos o realzamos que tenemos que nuestro producto tiene la característica de que es un control automático y a la vez personalizable. Es una mala práctica o una mal acostumbrada práctica de los postores de presentar cartas al fabricante que digan textualmente lo que piden las bases, cuando sabemos que eso es imposible. Y por eso también dentro de los comités y dentro del equipo que hace la evaluación de los expedientes existe un área usuario, porque ellos entienden el lenguaje en el que vienen tanto los manuales como los brochures del producto. No estamos diciendo que sea una interpretación, no, es entendimiento del producto. Entonces, nosotros como postores no tenemos por qué presentar cartas de fabricante, que es lo que pretenden o es lo que están solicitando otros competidores que sean exactamente intextualmente. Entonces, automático y personalizable radica en el sentido de que se puede eh, colocar de frecuencia diaria como lo que está pidiendo las bases. Hay otro extremo en el que nosotros dentro de las mismas bases, dentro de nuestro mismo expediente, donde indica que se puede programar el control de calidad cuando sea más conveniente y de acuerdo con su protocolo de control de calidad local, de modo que su analizador esté listo cuando usted lo esté. Un fabricante no puede acomodarse al requerimiento de un solo cliente en un solo país. Los catálogos son realizados de manera general. Que el hospital o el de Trujillo haya solicitado la frecuencia diaria no quiere decir que yo voy a presentar un manual o un brochure que indique eso. No, al contrario, dentro de la documentación demuestra que es personalizable y de que puede ser programable cuando la entidad lo requiera. Entonces, con eso está más que claro que se puede programar la frecuencia diaria que están solicitando. ¿Okay? En relación al segundo cuestionamiento sobre el procesamiento de muestras de suero y que éstas sean para el dosaje de electrolitos, debemos señalar que la recurrente, que nosotros presentamos una carta aclaratoria sobre el procesamiento de suero firmado por el representante legal del postor, lo cual no es cierto, porque nosotros tenemos la carta del fabricante, como lo dicen las bases. La carta que nosotros ponemos es para recalcar y ayudar también al entendimiento de la información. Sabemos que esta carta firmada por nuestro representante legal no es uno de los documentos admitidos para la acreditación, simplemente se coloca allí para mejorar el entendimiento. Es igual cuando nosotros tenemos un tema legal, lo utilizamos para un mejor resolver, es lo mismo, se coloca esta información para facilitar el entendimiento de los documentos emitidos por el fabricante. Entonces, en este caso, nosotros tenemos en el tipo de muestra una carta del fabricante donde indica que si se procesa el tipo de muestra, procesa sangre venosa mixta, total heparinizada, sangre arterial heparinizada, sangre venosa, jeringocapilares heparinizados, líquido pleural, líquido de diálisis y suero. Hay un apartado que indica que está demostrado por validaciones locales porque nuevamente, los analizadores y las marcas no fabrican ni diseñan para un solo cliente en un único país. Es general, es a nivel, en este caso, nuestros fabricantes de origen europeo. Tenemos que hablar de los mercados, sí, porque en Europa los gasómetros no incluyen dentro de sus catálogos, dentro de sus muestras, el suero porque es otro tipo de metodología. Ellos trabajan de una manera distinta a lo que se hace en Latinoamérica. ¿Ok? Y por eso es que se tiene que hacer una validación en Latinoamérica para poder indicar que la muestra es válida. Y no solamente está colocado allí por colocar, sino que también se sustenta de que se hizo un procedimiento acreditado internacionalmente como es la guía CLSI EP09 para poder entonces indicar que las muestras pueden ser procesadas en el analizador. Las muestras de suero pueden ser procesadas en el analizador. Adicional, ellos indican de que
o sea, de que procesa suero, pero que no indica que sean dosaje de electrolitos. Nuevamente, no podemos pretender que las especificaciones técnicas que solicitan las entidades sean exactamente iguales a los presentados en los documentos. ¿Ok? En el caso de que sean solo para el dosaje de electrolitos, nuevamente vamos al entender de las áreas de usuario. Es realmente lo único que se procesa en la muestra de suero. Yo entiendo que no debe haber lugar a la interpretación, pero también nosotros tenemos precedentes en el que se han resuelto casos llevados a tribunal en donde el hecho de que no especifique que sea para el dosaje de alguna prueba tampoco, eh, tampoco indica de que no pueda ser procesado. De hecho, tenemos el antecedente y lo vamos a compartir en un documento de mejor resolver, donde el tribunal favoreció este principio en el que, si bien no especifica que sea para el dosaje de electrolitos, tampoco dice que no se puede procesar para electrolitos. ¿Ok? Eh, Respecto a la validación que tenemos con la CLCI EP09, eh, el tema de las muestras de sueros, que es donde, perdón, el tema de los equipos se diseñan bajo normas internacionales también, que sean compatibles con el uso y función. Para este caso, para gasometría arterial, es la CLCI 46A2, ¿ok? Y por lo tanto, como estamos hablando de equipos de gasometría, no incluye las muestras de sueros para electrolitos en el sistema ofertado, porque nuevamente es algo más para el mercado latino. Entonces, en efecto, de acuerdo, Siemens realizó la validación regional, adicional bajo la guía CLCI EP09 y con el propósito de cumplir con los requisitos de los mercados latinos que procesan muestras de suero para electrolitos en analizadores de gasometría arterial. Entonces, no es que el equipo no lo haga, es que en el mercado europeo donde nació no era requerido, pero si lo requieren en Latinoamérica, entonces se hace un proceso adicional que es la validación con EP09, donde entonces se demuestra que no hay diferencia significativa cuando procesamos los electrolitos en una metodología que es la Gold Standard, como es ISE, y a procesarla en los gasómetros, que también lo hacen bajo la misma metodología, que son los electrodos ISE. ¿Ok? Ok, entonces cabe precisar que la indicada validación se encuentra claramente permitida de conformidad a lo establecido en las bases, ya que se admitían las cartas del fabricante, dueños de la marca, a la cual pertenece el fabricante en idioma original y o traducción. En nuestro caso, el idioma original es español, ya que estamos trabajando con la filial de Colombia. ¿Ok? Respecto al tercer cuestionamiento, debemos señalar previamente que de la revisión de recursos de apelación por la recurrente se advierte que no ha individualizado cuáles son esas características correspondientes al procesamiento de datos que señala nuestra compañía no habría cumplido. ¿Sí? Solamente de forma genérica indicó que no acreditamos otras especificaciones técnicas que debían ser acreditadas mediante carta del fabricante. Entonces, en ese orden no ha presentado la fundamentación del mismo. Esto es, adolece de legitimación para su debida tramitación, debido a que no ha hecho referencia a qué extremo de las bases integradas concernientes al procesamiento del mismo y que no cumplimos. Son 8 puntos. Entonces, no podemos tampoco entender cuál es lo que están indicando que no cumplimos. Sin embargo, en nuestro recurso se aclaran los 8 puntos que ellos indican, cómo los hemos sustentado, y no solo fue con carta de fabricante. Hay material de manuales y brochures que sustentan estos 8 puntos. Entonces, sin embargo, nosotros solamente vamos a mencionar 2 puntos que tienen relevancia. Y también presentamos una carta firmada por nuestro representante legal, pero con la intención nuevamente de reiterar o de ayudar al entendimiento de la información contenida. Sabemos que no tiene validez porque no se usó para acreditar, se usó para dar un mejor entendimiento. Entonces, de los 8 puntos, como les comento en el recurso, están sustentados. Voy a traer a sala solamente 2, que es el sexto, donde pedían un software que permite el ingreso de datos del paciente en español y módulo de control de calidad. Entonces, nosotros sí cumplimos, porque ellos, lo que solicitó la entidad era software que permite el ingreso de datos del paciente. Ahí lo dice entonces en nuestra forja 57, identificación del dispositivo, ensayo de muestra del paciente, ensayo de control de calidad. Lo que solicitan sí está colocado en brochure, no con una carta del fabricante. Ellos decían que tenía que especificarse
que el tema de la configuración del idioma. Nuevamente, eso nosotros sí lo reiteramos en la carta firmada por nuestro representante legal, porque el equipo sí tiene todos los idiomas configurables. Yo no puedo pedirle una carta al fabricante donde solo diga que se puede configurar al español, no, porque eso ya está dentro de la información contenida en el manual. Por eso es que nosotros la acompañamos con una declaración jurada firmada por nuestro representante legal, donde nos comprometemos a poner el equipo en idioma español, porque esa es una responsabilidad y una actividad del postor. Una vez que gana y que ingresa con su equipo, tenemos que configurarlo en el software en español como lo pide la entidad. Entonces, realmente eso no amerita una carta del fabricante, y el fabricante no se va a poner a estar haciendo una por una las cartas de los clientes, de cada uno de los clientes en un solo país, ¿ok? Lo mismo en el séptimo punto, que es implementación de un sistema informático para laboratorio LIS, en el caso de que nuestra representada ha cumplido con el indicado requerimiento. También lo hemos colocado en una declaración jurada de nuestra representada, porque nuevamente no podemos no podemos pedir una carta que diga expresamente lo que diga las bases. La responsabilidad de instalar un software LIS no es del fabricante, es del postor. Entonces, el fabricante no me puede enviar una carta comprometiéndose a que va a colocar el LIS en la entidad una vez que nosotros ganemos, porque no es su responsabilidad. Los costos no son asumidos por el fabricante, es responsabilidad del postor. Por lo tanto, nosotros como empresa nos estamos haciendo responsables mediante una declaración jurada. Que se quería saber si el equipo podía soportar LIS, ya lo teníamos también en la otra pestaña, o en esta foja donde dice LIS visita los datos y transmite, sí tiene el sistema LIS. Entonces, nuevamente, no podemos solicitar algo que no debe ser, ¿ok? Y por último, bueno, eso es para terminar con los cuestionamientos de la empresa Rochen. Pero también en el escrito que presentó el tercer administrado, que es la empresa de Ingeniería del Diagnóstico Clínico, también hace alegatos contra aspectos en contra de nuestro representado. Entonces, en este caso, nosotros comentamos de que, según el literal B del artículo 127 de la contratación, el tribunal solo se va a pronunciar sobre los puntos controvertidos presentados en el recurso de apelación. En este caso, los únicos puntos controvertidos son los expuestos por Rochen, que es la empresa que subsanó correctamente. Entonces, Rochen en su apelación cuestionó tanto IntelliCheck como Ingeniería del Diagnóstico Clínico. Entonces, esta última tiene la oportunidad de presentar su escrito de absolución de dicha apelación y podrá exponer argumentos de defensa contra los puestos por Rochen, nuevos argumentos cuestionados por Rochen. Sin embargo, no puede incorporar argumentos en contra del otro tercer administrado, que seríamos nosotros, IntelliCheck, dado que para ello debió sustentar y subsanar su propio recurso de apelación. Por lo tanto, los cuestionamientos que él presenta no son válidos y deben ser desestimados. Por eso nosotros... Señora Rojas, su tiempo ya concluyó. Le pido, por favor, terminar su presentación. Sí, ya estoy terminando. Solamente para dejar claro que IDC sí presentó su recurso de apelación, pero no lo subsanó. Era lo último que tenía que decir. Es por ello que nosotros no presentamos defensa ante esos alegatos. Correcto, muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado de Ingeniería de Diagnóstico Clínico, Sociedad Anónima Cerrada. Cuentan, señores, con 10 minutos también para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden ustedes empezar. Muy buenos días, señora presidenta, señores vocales. Vamos a hacer nuestra exposición, al igual que se hizo en la anterior audiencia, que fue dejada sin efecto y en la que no participó la adjudicataria IntelliCheck. Primera diapositiva, por favor. Al respecto, queremos dejar constancia, al igual que la adjudicataria IntelliCheck, que nuestra empresa tampoco ha sido beneficiada con el acceso al expediente de Rochen, conforme aparece en esta solicitud que hicimos a la entidad. Siguiente, por favor. La entidad respondió con este oficio amparándose en el inciso 61.3 del artículo 61 para señalar que no nos iban a entregar el expediente Rochen, toda vez que se está haciendo una interpretación restrictiva y solicitamos al tribunal pues que evalúe este aspecto, ¿no? Toda vez que IntelliCheck tampoco ha accedido al mismo expediente. Al respecto, es insubsistente el argumento de la entidad,
toda vez que está dejando de lado la resolución 354-2022 del 3 de febrero del 2022, la cual hemos señalado también en nuestra absolución, y donde se señala claramente que en interpretación del artículo 61.3 no se puede limitar el acceso al postor también impugnado, porque en este caso también se está impugnando la oferta de nuestra empresa IDC, y esto lo está haciendo Rochem, que podríamos decir en base al debido procedimiento. Si bien no estamos en una guerra, lo cierto es que en materia de derecho decimos que debemos contar con igualdad de armas. Respecto a la afirmación, siguiente por favor, respecto a la afirmación de Intellicheck de que no podemos, esto no está en la diapositiva, pero respecto a la información de que Intellicheck señala que IDC no podría referirse o cuestionar su oferta, debemos señalar que se está haciendo una indebida interpretación también del inciso B del artículo 126 del reglamento de la ley de contrataciones, toda vez que al haber sido nuestra empresa IDC, también se le ha corrido traslado y ha presentado su absolución, no tendría por qué no cuestionar a Intellicheck y sí a Rochem Bioquer, cosa que no se ha podido hacer en este último caso porque decimos no tenemos el expediente Rochem Bioquer. Siguiente, por favor. En la anterior, que estamos hablando de la improcedencia de los cuestionamientos del apelante Rochem Bioquer, aquí se puede apreciar claramente la mala fe del apelante Rochem Bioquer, puesto que está alegando que al no existir traducción de la firma de nuestro director técnico en los certificados de análisis, nuestra oferta sería inválida. Totalmente falso, señores miembros del tribunal, puesto que lo importante acá es que la firma del director técnico esté en el certificado de análisis original, cosa que no ha cuestionado para nada el apelante Rochem Bioquer. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar también en este otro certificado de análisis original, no traducido, que también está la firma de nuestro director técnico. Siguiente, por favor. Y en este también podemos observar que está la firma de nuestra directora técnica. Las firmas no son traducidas, las firmas son las firmas. Y esto creo que lo tiene claro el tribunal a cargo. Siguiente, por favor. Como prueba de la mala fe del apelante Intellicheck, del apelante Rochem, podemos señalar que ellos han ofrecido esta resolución 0195-2022 en su expediente, puesto que a ellos sí les cuestionaron que no pusieron la firma de su director técnico en los certificados de análisis originales, señores. Acá hay mala fe comprobada, ¿no? No se está diciendo en esta resolución, que he escuchado al representante con mucha atención, al representante Rochem, que está haciendo pues afirmaciones un poco falaces, ¿no? Puesto que dice que está debidamente comprobado por las resoluciones del tribunal que una traducción sin la firma del director técnico no es válida. Eso es totalmente falso, señores miembros del tribunal. Eso es todo en la parte introductoria. Doy pase a la señorita Jacqueline para que haga los cuestionamientos desde el punto de vista técnico, tanto Intellicheck como a Rochem en la medida que no es posible porque no contamos con su expediente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con estos puntos controvertidos, nuevamente señalar que en ningún artículo de la ley dice que se tiene que firmar la directora técnica los codos certificados de análisis, la traducción. Dice que tiene que firmar el codo certificado de análisis, pero esto es el documento original del fabricante, no la traducción. Para eso está una traductora oficial que sencillamente indica lo mismo que está diciendo el fabricante. Todos nuestros certificados de análisis tienen la firma de la directora técnica en su documento original, que es el que vale, que es el que tiene la información del fabricante de manera fidedigna y original. Ahora, sobre el otro cuestionamiento que nos está imputando el apelante Rochem Bioquer, dice que hay inconsistencias entre la medición del SO2, que es la saturación de oxígeno. A ver, ¿qué es lo que solicitan las bases? Las bases solicitan que el equipo mida o dose saturación de oxígeno. Lo puede hacer por gasometría o por otra metodología, incluyendo, dice, podrá aceptarse la medición del SO2, que es la saturación de oxígeno, por el módulo de coximetría. Entonces, lo que le interesa a la entidad es que el equipo haga la saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué argumenta? Siguiente, por favor, el postor Rochem Bioquer. Que nosotros estamos colocando que el módulo de coximetría no hace el SO2 y la saturación de oxígeno. A ver, esto que ellos están cuestionando es un folleto original del fabricante. Este folleto consta de 8 páginas. En las 8 páginas el fabricante no dice lo mismo. Durante estas 8 páginas muy detalladas del fabricante explica
paso a paso la metodología de cómo procesa el equipo de gases venosos y arteriales. Quiero que hagan énfasis en lo que dice específicamente el equipo. Dice, la nueva tecnología para detectar la coximetría no requiere mantenimiento. ¿Y por qué no requiere mantenimiento? Porque elimina el lisado de todos los componentes mecánicos necesarios para el reactivo de lisado y desproteinización. Esto mejora la fiabilidad y reduce el mantenimiento de los costos. Interpretemos esto. Él está hablando de lisado. Mi equipo tiene una nueva tecnología que no utiliza un lisante. Los glóbulos rojos se tienen que lisar o romper para poder liberar la hemoglobina. Y por eso habla en este fragmento solamente de los parámetros de la coximetría relacionado a la lisis del glóbulo rojo con la liberación de la hemoglobina. Dentro de ellos, por eso ustedes pueden ver HB, HB, HB en todos la nomenclatura de los parámetros. HB es hemoglobina. Por eso está oxihemoglobina, carboxihemoglobina, metahemoglobina, desoxihemoglobina, hemoglobina total, hemoglobina fetal y la bilirrubina total. Cuando uno está en el gremio médico, sabe que todo esto es derivado de la hemoglobina que se libera con la lisis del glóbulo rojo. Es por eso que el fabricante, dentro de sus 8 páginas, cuando está hablando del módulo de coximetría y de que no hace la lisis convencional porque tiene una nueva metodología, solamente especifica los parámetros de la coximetría ligados a la lisis del glóbulo rojo y a la liberación de la hemoglobina. Y quiero que entiendan esto muy bien, porque de las otras 8 hojas del folleto del fabricante, indica en todas que el equipo dentro de la coximetría puede hacer la saturación de oxígeno o SO2. Y eso, siguiente, por favor, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en donde en el folleto del fabricante, específicamente en el folio de nosotros, en la página 25, dice que el equipo puede medir la saturación de oxígeno en la coximetría. Siguiente, por favor. También lo indica en otra parte del mismo folleto, en esas mismas 8 hojas, en donde indica cuál es la metodología para medir la saturación de oxígeno. Dice que es óptica y refractante. Siguiente, por favor. En esa misma página del folleto indica cuáles son los parámetros de saturación de oxígeno que mide el equipo. Y como ustedes pueden ver ahí, por favor, sé que no son médicos, pero pueden ver claramente que todos los parámetros tienen un HB. El HB significa hemoglobina. Todos esos parámetros están derivados con la hemoglobina. Por eso habla de la lisis o la ruptura del glóbulo rojo y solo cita los factores relacionados a la hemoglobina. El único que no tiene en su nomenclatura HB en la saturación de oxígeno es SO. ¿Y por qué no tiene nada que ver con la ruptura de la saturación de oxígeno? Pero se mide también dentro del módulo de coximetría. Es por eso que en ese fragmentico del folleto no habla de la saturación de oxígeno, porque está hablando de la ruptura de la hemoglobina. Entonces, por eso ustedes pueden ver en la nomenclatura de todos ellos que la saturación de oxígeno no tiene hemoglobina y es por eso que no se cita. Pero está muy claro que el SO2 o la saturación de oxígeno se puede medir en la coximetría. Siguiente, por favor. Para dar más abultamiento de esto y para reforzarlo, se colocó una carta del fabricante. Y en esta carta de fabricante, ubicada en el folio 35 de nuestro expediente, especifica que nuestro equipo en el módulo de coximetría puede hacer saturación de oxígeno. Y es más, dice que la saturación de oxígeno es medida en el módulo de coximetría y que da un valor de este parámetro tal cual como lo está solicitando la entidad. No conforme con esto, todavía lo sustentamos con otro documento del fabricante. Siguiente, por favor, que es el inserto. El inserto del módulo de coximetría, donde hace la medición, dice que puede hacer la determinación cuantitativa de la saturación de oxígeno o SO2. Para mayor abultamiento presentamos otro inserto, siguiente por favor, que es el inserto del control de calidad, donde también dice que puede hacer saturación de oxígeno. Es decir, en más de nuestras 300 páginas de nuestro folio está más que sustentado que el equipo puede hacer saturación de oxígeno. Y nuevamente recalco, en ese fragmento pequeño del folleto del equipo no dice la saturación de oxígeno porque no está ligado a la lisis. Pero en el resto del documento está claramente con cartas de fabricante, con folletos y con insertos declarado que el equipo puede hacer saturación de oxígeno. Siguiente, por favor. Por lo cual, los cuestionamientos de la empresa Rochen Biocare deben declararse infundados y no admitidas ofertas. Siguiente, por favor. Sobre los cuestionamientos de la empresa IntelliCheck. Siguiente, por favor. En primer lugar,
las bases integradas decían que tenía que tener un certificado de análisis y que este certificado de análisis tenía que tener mínimo 3 informaciones. Uno, cuáles son los componentes que tiene el reactivo, el equipo o el control de calidad. Número 2, cuáles son los parámetros que mide. Y número 3, cuáles son los resultados de linealidad. Siguiente, por favor. Aunque sea un producto extranjero, tiene que regirse por las leyes peruanas. Y las leyes peruanas dicen, puedes hacerlo en cualquier formato que tengas tú extranjero o fabricante extranjero, pero tiene que tener mínimo esas 3 informaciones. ¿Y qué presenta la empresa Rochen Bayoker en su folio 113? Un certificado de análisis donde no tiene cuáles son los componentes, ni qué se evaluó con ellos, ni cuáles fueron los resultados de linealidad, por lo cual no cumplió. Siguiente, por favor. El otro argumento importante que se consiguió en el expediente de la empresa IntelliCheck, por la que no debió haber sido admitida, es que las bases integradas solicitaban que tuviera detección de microcoágulos, no de coágulos. Los coágulos los puedo ver yo, mi ojo los puede ver. Los microcoágulos no, se detectan a través del equipo. De burbujas y de interferencia. Siguiente, por favor. Eso es lo que solicitaba las bases integradas. ¿Qué presentó la empresa IntelliCheck? Una carta de fabricante donde dice que el equipo puede detectar coágulos, no microcoágulos. Coágulos. Los coágulos son mucho más grandes y los coágulos los puede ver mi ojo, el microcoágulo no. El microcoágulo es el que tiene que detectar el equipo y eso no se valida por la empresa IntelliCheck. Además de eso, tampoco valida que pueda detectar burbujas y corregir este mal procesar de la muestra. Siguiente, por favor. Además de eso, también dentro de los cuestionamientos está un pronunciamiento de este mismo tribunal en donde se dio como no admitido un expediente justamente porque su carta de fabricante no alegaba que pudiera detectar y corregir presencia de burbujas en la muestra. Siguiente, por favor. El otro cuestionamiento que se le hizo es que tenía que acreditar la empresa Rochen Bayoker con documentación del fabricante, y no es que vas a solicitar un documento del fabricante cada vez, tenías que sustentarlo con documentación de fabricante, inserto, folleto, y si no lo tenías ahí, tenías que solicitar una carta de fabricante a los únicos documentos válidos, no del postor, del fabricante. Siguiente, por favor. Y dentro de la presentación tenía que acreditar que fueran pruebas efectivas y que fuera una línea dedicada. Prueba efectiva es que el reactivo fuera solamente para procesar las muestras del paciente y que los controles y calibradores no se gastaran el reactivo que la entidad que está comprando. Eso lo tenía que acreditar el postor. Además de eso, que fuera línea dedicada, eso significa que el reactivo y el equipo calzaran exactamente igual. Es decir, ese reactivo no se puede utilizar en otro equipo y ese equipo no puede utilizar otro reactivo. Y eso no se acreditó por la empresa IntelliCheck. Siguiente, por favor. El otro aspecto bien importante acá es que pedían que acreditaran en el equipo y en el reactivo que pudieran procesar el tipo de muestra suero. En el equipo y en el reactivo. IntelliCheck no presenta, no acredita que su reactivo pueda procesar muestras de suero, y mucho menos con electrolitos. Siguiente, por favor. ¿Qué presenta ellos? Dos documentos, 2 cartas de fabricante inconsistentes una de la otra. La número 32 no dice que el equipo pueda procesar suero en electrolitos. Y la otra carta de fabricante dice, bueno, sí puedo procesar suero, pero esto no es validado por mí como fabricante. Esto es validado por alguien que a nivel local lo validó con una guía de CLCI. Le comento, el CLCI es un organismo internacional que sencillamente hace protocolos para validación de diferentes tipos de pruebas. Es un organismo internacional y te hace un protocolo que es una receta de cocina. Esta receta de cocina la agarra un investigador y dice, yo lo voy a hacer tal cual como dice la guía de CLCI. El hecho de utilizar la guía de CLCI no me garantiza que ese investigador haya hecho tal cual la investigación como se hizo con la guía de CLCI. Y lo peor de todo es que solamente está utilizando una sola guía de la CLCI, que es la 9. ¿Y qué pasa con exactitud, linealidad, reproducibilidad, con sensibilidad, con la EP15, la EP6, la EP26? No hay información sobre eso. Entonces, ¿cómo un fabricante puede decir, ojo, que en Colombia un investigador hizo un estudio, el cual yo no te muestro información del número de muestras, si en verdad utilizaron bien el protocolo, si trabajaron de manera correcta? Yo no tengo ningún tipo de información, pero yo acredito que ellos allá en Colombia hicieron un estudio del cual es Señora Cortés, nadie lo puede ver. Su tiempo ya concluyó. La última, por favor, un segundo. Pásame 2 diapositivas, por favor. Esto es validado a nivel internacional. A nivel internacional hay múltiples
publicaciones que indican que el tipo de muestra sangre total y suero no se procesan igual, es decir, existen sesgos significativos y lo más importante, clínicamente significativos entre medir electrolito en sangre total y en suero. Y esto no fue validado por la empresa IntelliCheck. Y esto es sumamente fundamental porque cuando tengan problemas con el dosaje de los electrolitos en los pacientes, que ya sabemos que va a haber problemas porque científicamente se ha comprobado en múltiples investigaciones, ellos no van a poder argumentarle nada al fabricante, porque el mismo fabricante te está diciendo, yo nunca lo he validado. Bien, muchas gracias. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Perfecto. Respecto a la oferta de Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC, en el folio 19 de su oferta, ellos señalan que el SO2 es medido a través del módulo de coximetría y se obtiene el valor de parámetro. Sin embargo, en el folio 26, donde se establece la tecnología de coximetría, donde se señala menú de pruebas de coximetría, se señalan parámetros distintos y además no se establece el CO2, el porcentaje de CO2 dentro de los menús de pruebas de coximetría. Las ofertas deben ser congruentes y tienen que tener información clara y objetiva. Toda la interpretación que han hecho respecto al ISADO no lo puede interpretar el comité de selección. La información que obra en su oferta es incongruente y por ende eso es lo que el tribunal ya en diversas resoluciones ha establecido, que la incongruencia determina la no admisión de su oferta. Es responsabilidad de los postores hacer ofertas claras. Se han presentado 2 folios que tienen información distinta respecto a que el SO2 se mide en el menú de coximetría y en el folio 26 se señala que no se mide en el menú de pruebas de coximetría el SO2. Esa información no es congruente. Respecto a la oferta de ingeniería de IntelliCheck, debemos señalar que compartimos la posición de Ingeniería de Diagnóstico Clínico respecto a la muestra de suero. Lo que se pedía era que se acredite que el suero es para el reactivo y la carta del fabricante acredita que el equipo puede medir suero, pero no suero para dosaje de electrolitos. Y no lo acredita en la carta, no se acredita en esa carta que el reactivo pueda procesar suero, por lo cual su oferta debió ser no admitida. Respecto a los cuestionamientos referidos al procesamiento de datos, nuestra contraparte ha señalado de que han necesitado una carta, una declaración jurada del postor donde aclaran de que el software es en idioma español, pero quiero leer este extremo de las bases que señala lo siguiente. Se precisa que se aceptarán cartas aclaratorias emitidas por el fabricante siempre y cuando sean una aclaración sobre alguna característica que no quede clara y figure en los manuales, folleterías, catálogos, insertos. Con eso se acredita que una declaración jurada del fabricante no era el documento idóneo para acreditar o aclarar alguna especificación técnica del manual, por lo cual esa declaración jurada es inválida y su oferta debió de ser declarada no admitida por no acreditar el procesamiento de datos. Con eso culmino. Muchas gracias. Gracias también, señora Rojas. Cuenta usted con 3 minutos para ejercer su derecho a la dúplica. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo voy a empezar comentando que también comparto lo que indicó el postor Rochenbio, que era acerca de la traducción de los certificados de análisis, puesto que sí debería estar la firma del director técnico en la traducción. Debe haber un responsable que valide la información que ha sido traducida, puesto que estamos hablando de información técnica, que tiene que haber un responsable de esa traducción. ¿Qué pasa si hay una mala interpretación por parte del traductor, que sabemos que si bien es un colegiado, no es especialista en el tema? Es por ello que la firma debe estar en ambos documentos. Igual nosotros también presentamos firma en ambos documentos, tanto en la traducción como el documento original. Por otro lado, regresando a lo que había mencionado previamente para el caso de Ingeniería del Diagnóstico Clínico, no se hizo una mala interpretación del artículo. Claramente, el artículo de la Ley de Contrataciones con el Estado indica que se deben subsanar los recursos de apelación. Y de hecho, en el artículo número 126, indica claramente el procedimiento cuando hay más de 2 recursos de apelación. Porque si esto no fuera así,
cualquier persona entonces pudiera presentar alegatos en contra de los terceros administrados y ahorrándose el pago de ese 3%. Por lo tanto, él no puede presentar alegatos en contra de nuestra representada sin haber dado el buen procedimiento que se describe en todo el artículo 126, que es el procedimiento ante el tribunal. Sin embargo, nosotros en un mejor resolver vamos a dar respuesta a todos sus alegatos, que nuevamente no deberían ser admitidos, deberían ser desestimados, pero sí contamos con la debida defensa y podemos sustentar todo lo que ellos han comunicado. Por último, en cuanto a lo que comentó la empresa, Rochen Biocare, que en su réplica, nosotros nuevamente sabemos que no tiene validez el documento firmado por el representante legal, pero solamente es un documento de apoyo. Nuevamente en el escrito están presentados los documentos que sí son del fabricante y que explican y sustentan entonces las especificaciones técnicas solicitadas. Nuevamente también, como les mencioné, en un mejor resolver vamos a presentar un antecedente en el que el tribunal falló a favor del postor, donde que no salga en el manual de que no puede procesar un analito en específico no significa que no pueda hacerlo, porque tampoco dice en el mismo manual no se puede procesar para el dosaje de electrolitos. Entonces, sí tenemos la carta del fabricante, está puesta en el expediente, no es un documento que está apareciendo de último, y entonces vamos a hacer la debida, vamos a enviar el debido documento. Igual también para reforzar el tema de que nuestros equipos sí son cerrados y hay una hoja en el expediente donde indica que tales códigos de producto se tienen que utilizar específicamente en tal modelo de equipo. Entonces, ya con eso se indica que el reactivo ofertado solo va a trabajar con el equipo ofertado. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias también. Y también los representantes de Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC cuentan con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, señorita presidenta. Al respecto, hay que señalar sobre las incongruencias que argumenta la empresa Rochem, que ya la entidad se ha pronunciado, señalando que no existen incongruencias en nuestra oferta. En todo caso, queda a criterio del tribunal volver a solicitar información a la entidad. De otro lado, yo esperaba algún cuestionamiento por parte de la empresa Rochem cuando hemos señalado que estaba actuando de mala fe y con un cuestionamiento frívolo al decir que nuestro certificado de análisis no es válido porque la traducción no tiene la firma del director técnico, pero no ha habido pronunciamiento al respecto, o sea que nos quedamos tranquilos. Y al respecto, lo que señala IntelliCheck, en realidad, insistimos, esta es una observación totalmente frívola, porque si tenemos un certificado de análisis original con la firma del director técnico, ¿por qué queremos abundar exigiendo y transgrediendo principios del derecho administrativo con formalismos absurdos de que una traducción tiene que tener también la traducción de la firma? Nada más absurdo que eso, señora presidenta, señores vocales. Finalmente, es cierto que nosotros presentamos una apelación, no la subsanamos, pero eso no implica que se recorte nuestro derecho al debido procedimiento de poder pronunciarnos no solo sobre Rochem, sino también sobre la empresa IntelliCheck. Y en el peor de los escenarios, si el tribunal considera válido este argumento de la empresa IntelliCheck, habría que tener en cuenta las facultades de oficio, puesto que ya nuestra empresa ha dejado en claro los incumplimientos tanto del postor IntelliCheck como de Rochem. A continuación, la señorita Jacqueline, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para concluir, quiero decir que es importante dos cosas. Uno, nuestros certificados de análisis están firmados, el original, por nuestra directora técnica, pues no tiene que firmar todos los demás bases. Y para eso es una traductora oficial, no es cualquier traductora, es una traductora oficial que sabe muy bien cómo hacer su trabajo. Y número dos, con los cuestionamientos de la saturación de oxígeno. Lo dejamos muy claro. En las 8 páginas del folleto, el fabricante no va a repetir la misma información. Él está siendo muy enfático y explicando qué es el lisado del glóbulo rojo y cuáles son los parámetros unidos a esto. Y no hay que hacer un tema de mucha interpretación, pues en el folleto, si usted se lo lee las 8 páginas, redunda 1000 veces cuando dice que en la saturación de oxígeno se puede dar a través del módulo de la coximetría. Por último, dejar muy claro que el hecho de que no se haya validado que IntelliCheck pueda procesar
suero en el reactivo ya es de por sí un incumplimiento. Y además de eso que dice que el equipo puede procesar suero, pero este no es validado por el fabricante y se hizo solo un estudio con solo una guía y ese estudio no lo publicó, por lo cual no podemos tener garantía de que se realizó fehacientemente con un número de muestras como importante, como lo indica la guía de CLSI, pues no es un documento valedero en ningún sentido. Por lo cual queremos dejar claro que ese expediente de IntelliCheck tiene muchísimos incumplimientos, por lo cual debe ser no admitida su oferta. Y en cuanto a los cuestionamientos de la empresa Rochen Bioker contra nuestra empresa, son definitivamente infundados y de malintencionados. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, señores. Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días, son todos. Señoras, no tengo consulta, señora presidenta. Gracias. Buenos días, señora presidenta. Buenos días con todos. Tampoco tengo consultas. Gracias, señores vocales. Tampoco tengo consultas que realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.